Imagina despertar cada día con una energía renovada, una claridad mental sin precedentes y una pasión ardiente por alcanzar tus sueños. Sé tu mejor versión no es solo un lema, es una llamada a la transformación personal. En este vídeo, te llevaré a través de un viaje emocionante y revelador donde descubrirás las herramientas y secretos para desatar todo tu potencial. ¿Estás listo para dejar atrás las limitaciones y abrazar una vida llena de posibilidades infinitas? Prepárate para explorar los rincones más profundos de tu mente y alma. A lo largo de este recorrido, desvelaremos juntos los obstáculos invisibles que te frenan y aprenderemos cómo superarlos. Desde técnicas revolucionarias hasta simples hábitos diarios que cambiarán tu vida, este vídeo es tu guía definitiva para convertirte en la persona que siempre has soñado ser. La aventura comienza ahora, y solo falta una cosa, tu decisión de dar el primer paso hacia tu mejor versión. ¿Te atreves a aceptar el desafío? 1. Desarrolla la autodisciplina. Es esencial para alcanzar el éxito y mantener el bienestar personal. La autodisciplina implica la capacidad de controlar nuestras acciones, emociones y pensamientos, de manera que podamos seguir adelante con nuestros objetivos y valores a pesar de las distracciones y tentaciones. Para empezar a desarrollar la autodisciplina, es crucial establecer metas claras y específicas. Estas metas deben ser realistas y alcanzables, lo cual nos permite mantener la motivación y evitar la frustración. Dividir las metas grandes en objetivos más pequeños y manejables puede hacer que el proceso sea menos abrumador y más estructurado. Por ejemplo, si deseas mejorar tu estado físico, podrías comenzar con el objetivo de hacer ejercicio 3 veces por semana en lugar de intentar cambiar tu rutina diaria de manera radical de inmediato. Esto incluye eliminar las distracciones y tentaciones que puedan desviar nuestra atención de las metas establecidas. Si trabajas desde casa y te resulta difícil concentrarte, intenta designar un espacio específico para el trabajo que esté libre de distracciones. Del mismo modo, mantener una rutina diaria puede ayudar a fomentar la autodisciplina, ya que establece un marco estructurado en el que puedes operar de manera más eficiente. Esto no solo mejora tu productividad, sino que también refuerza el hábito de seguir un plan y cumplir con las responsabilidades. Asimismo, es fundamental practicar la automotivación. Recompensarte por los logros, aunque sean pequeños, puede fortalecer tu determinación y ayudarte a mantener el enfoque en tus objetivos a largo plazo. La autodisciplina también se fortalece con la práctica de la autodisciplina emocional, que implica manejar las emociones de manera que no interfieran con nuestros objetivos. Esto puede incluir técnicas de manejo del estrés, como la meditación o la respiración profunda, que ayudan a mantener la calma y la concentración en situaciones desafiantes. Por último, es esencial aprender de los fracasos y retrocesos. En lugar de ver los errores como derrotas, úsalos como oportunidades para crecer y mejorar. Reflexionar sobre lo que salió mal y cómo puedes evitar errores similares en el futuro es una parte integral del desarrollo de la autodisciplina. 2. Actúa con propósito. Este enfoque no solo te guía hacia tus objetivos, sino que también infunde cada acción con un sentido de intención y dirección. Actuar con propósito significa ser consciente de tus valores y aspiraciones, y utilizar esta conciencia para dirigir tus decisiones y comportamientos. Cuando tienes claro tu propósito, es más fácil mantener la motivación y la perseverancia, incluso ante los desafíos y las adversidades. Por ejemplo, si tu propósito es contribuir al bienestar de los demás, cada pequeña acción que realices para ayudar a alguien adquiere un significado mayor, alimentando tu sentido de realización personal. Además, actuar con propósito te ayuda a priorizar y a centrarte en lo que realmente importa, evitando distracciones y actividades que no contribuyen a tu bienestar o al logro de tus metas. Para actuar con propósito, es crucial reflexionar sobre lo que realmente valoras y lo que deseas lograr en la vida.
Esta introspección te permitirá identificar tu propósito y alinear tus acciones con él. Establecer metas claras y específicas que estén en consonancia con tus valores y propósito es un paso esencial. A partir de ahí, desglosa estas metas en acciones diarias y semanales que te acerquen a su realización. Además, es importante cultivar la autoconciencia y la autocompasión a lo largo del camino. Habrá momentos en que te desviarás o enfrentarás obstáculos, y en esos momentos, la autocompasión te permitirá reconocer tus esfuerzos y reajustar tu rumbo sin juzgarte severamente. Finalmente, rodearte de personas que compartan tus valores y propósito puede proporcionarte apoyo y motivación adicional, creando un entorno propicio para el crecimiento y el logro de tus objetivos. Actuar con propósito es un proceso continuo de alineación y ajuste, pero los beneficios de vivir una vida intencional y significativa son incomparables. Vivir con propósito significa identificar lo que es verdaderamente importante para ti y usar esa claridad para guiar tus acciones y decisiones. Este proceso de autodescubrimiento y reflexión es fundamental, ya que te permite comprender tus pasiones, fortalezas y las áreas en las que deseas tener un impacto significativo. Por ejemplo, si tu propósito es contribuir al bienestar de la comunidad, cada acción que realices para apoyar a tus vecinos o participar en iniciativas locales te acercará a una vida más rica y gratificante. Es crucial establecer metas claras y específicas que reflejen tus valores y aspiraciones. Estas metas deben ser desglosadas en acciones diarias manejables que te ayuden a mantener el enfoque y la motivación. A medida que trabajas hacia estas metas, es importante practicar la autoconciencia y la reflexión regular para asegurarte de que estás en el camino correcto. Esto puede incluir la meditación, llevar un diario o tener conversaciones significativas con mentores y seres queridos. Además, rodearte de una comunidad de apoyo que comparta tus valores y propósito puede proporcionarte el estímulo necesario para perseverar, especialmente en momentos de duda o desafío. La autocompasión también juega un papel clave en este proceso. Reconocer y aceptar tus errores y fracasos como oportunidades de aprendizaje te permitirá mantener una mentalidad positiva y resiliente. Actuar con propósito no es un destino final, sino un viaje continuo de alineación y ajuste, donde cada paso intencional contribuye a una vida más significativa y realizada. A medida que avanzas en la vida, tus circunstancias, experiencias y perspectivas pueden evolucionar, lo que puede requerir que reevalúes y ajustes tu propósito y tus objetivos. Esta flexibilidad es vital para mantener la relevancia y el significado en tu vida. Además, actuar con propósito no solo beneficia a nivel personal, sino que también puede tener un impacto positivo en los demás y en tu entorno. Cuando tus acciones están guiadas por un propósito claro, puedes inspirar y motivar a quienes te rodean, creando un efecto multiplicador de positividad y cambio constructivo. 3. Practica la modestia. Un ejercicio valioso y necesario en una sociedad donde la autopromoción y la competencia a menudo se exaltan. La modestia implica reconocer nuestras propias limitaciones y errores, así como valorar las contribuciones y habilidades de los demás. En lugar de buscar continuamente el reconocimiento y la validación externa, la modestia nos invita a cultivar una autoconciencia honesta y equilibrada. Al reconocer que no somos infalibles y que siempre hay espacio para aprender y mejorar, nos abrimos a la posibilidad de crecer tanto personal como profesionalmente. Esta actitud también nos permite establecer relaciones más auténticas y significativas, ya que no nos sentimos obligados a mantener una fachada de perfección. Ser modestos no significa subestimarnos o ignorar nuestros logros, sino más bien integrarlos en una perspectiva más amplia que incluye la gratitud y el respeto por los demás. Cuando somos modestos, estamos más dispuestos a escuchar y aprender de los demás, reconociendo que cada persona tiene algo valioso que ofrecer. Esta disposición a valorar las perspectivas y habilidades ajenas puede llevar a un trabajo en equipo más eficaz y armonioso.
En el ámbito profesional, la modestia puede traducirse en una mejor comunicación y una mayor disposición a recibir y dar retroalimentación constructiva. A largo plazo, esta actitud puede contribuir a un entorno de trabajo más positivo y productivo. En nuestra vida personal, la modestia nos ayuda a construir relaciones más sólidas y duraderas, basadas en la autenticidad y el respeto mutuo. Al practicar la modestia, no solo mejoramos nuestra propia calidad de vida, sino que también contribuimos al bienestar y la cohesión de nuestras comunidades. La modestia, entonces, no es solo una virtud personal, sino una fuerza poderosa para el bien común. Al aceptar que somos parte de un todo mayor y que nuestras habilidades pueden ser mejoradas continuamente, cultivamos una actitud de humildad que nos permite crecer y aprender de cada experiencia. Esta actitud no solo mejora nuestra autoestima al hacerla menos dependiente del reconocimiento externo, sino que también nos hace más accesibles y empáticos con los demás. La modestia nos ayuda a entender que el verdadero éxito no se mide solo por logros personales, sino por la capacidad de influir positivamente en nuestras comunidades y en el mundo. La modestia también juega un papel crucial en el fortalecimiento de nuestras relaciones interpersonales. En lugar de buscar ser el centro de atención, la persona modesta escucha y valora las opiniones y contribuciones de los demás. Este enfoque fomenta un ambiente de respeto y colaboración, tanto en el ámbito personal como profesional. En el trabajo, los líderes modestos son aquellos que reconocen los logros de sus equipos y fomentan un espíritu de cooperación y apoyo mutuo. Esto no solo mejora la moral del equipo, sino que también puede conducir a una mayor innovación y productividad. En la vida personal, la modestia nos permite establecer conexiones más profundas y significativas, ya que las personas se sienten valoradas y respetadas. Además, la modestia nos ayuda a lidiar con el fracaso y la crítica de manera constructiva, viéndolos como oportunidades para aprender y mejorar en lugar de amenazas a nuestro ego. En resumen, practicar la modestia es una estrategia poderosa para construir una vida rica en relaciones significativas y un sentido profundo de propósito y satisfacción. 4. Cultiva la paciencia. En un mundo donde todo se mueve a un ritmo acelerado, aprender a ser paciente puede parecer una tarea desalentadora, pero es esencial para el bienestar emocional y mental. La paciencia no solo implica esperar con calma, sino también desarrollar una actitud de aceptación y comprensión ante las situaciones y personas que no podemos controlar. Una forma efectiva de cultivar la paciencia es practicar la atención plena o mindfulness. Esta técnica nos ayuda a enfocarnos en el presente y a tomar conciencia de nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos. Al ser más conscientes de nuestras reacciones impulsivas, podemos aprender a responder de manera más calmada y reflexiva. Además, la meditación y la respiración profunda son herramientas útiles para reducir el estrés y la ansiedad, lo que a su vez mejora nuestra capacidad para ser pacientes. Otro aspecto crucial para desarrollar la paciencia es cambiar nuestra perspectiva sobre las dificultades y los contratiempos. En lugar de ver los obstáculos como inconvenientes, podemos considerarlos como oportunidades para aprender y crecer. Adoptar una mentalidad de crecimiento nos permite enfrentar los desafíos con una actitud positiva y resiliente. Además, es importante establecer expectativas realistas y recordar que no todo en la vida puede controlarse o preverse. Aceptar esta incertidumbre nos ayuda a manejar mejor las situaciones inesperadas sin perder la calma. También es útil practicar la empatía y la compasión hacia los demás. Al ponernos en el lugar de otros y comprender sus luchas, podemos ser más tolerantes y pacientes. Finalmente, es esencial cuidar de nuestro bienestar físico y emocional a través de una alimentación saludable, ejercicio regular y tiempo de descanso adecuado. Estos hábitos no solo mejoran nuestra salud general, sino que también nos proporcionan la energía y el equilibrio necesarios para enfrentar los desafíos con serenidad y paciencia.
Es importante adoptar una mentalidad de crecimiento. En lugar de ver los obstáculos como impedimentos, podemos verlos como oportunidades para aprender y crecer. Esta perspectiva nos ayuda a mantener la calma y la paciencia cuando enfrentamos desafíos. Establecer expectativas realistas también es crucial. A menudo, la impaciencia surge cuando nuestras expectativas no se alinean con la realidad. Al ajustar nuestras expectativas y aceptar que no todo se puede controlar o prever, podemos manejar mejor las situaciones inesperadas. Practicar la empatía y la compasión hacia los demás también es fundamental. Al comprender y valorar las perspectivas y experiencias de los demás, podemos ser más tolerantes y pacientes. Cuidar de nuestro bienestar físico y emocional a través de una alimentación saludable, ejercicio regular y descanso adecuado también juega un papel importante en el cultivo de la paciencia. Estos hábitos no solo mejoran nuestra salud general, sino que también nos proporcionan la energía y el equilibrio necesarios para enfrentar los desafíos con serenidad y paciencia. No es algo que se logre de la noche a la mañana, sino que requiere práctica constante y dedicación. A medida que desarrollamos nuestra capacidad para ser pacientes, descubriremos que nuestra vida se vuelve más tranquila y equilibrada. Aprenderemos a disfrutar del viaje, en lugar de centrarnos únicamente en el destino. La paciencia nos permite construir relaciones más fuertes y significativas, ya que nos ayuda a comunicarnos de manera más efectiva y a resolver conflictos de manera constructiva. Al final, la paciencia no solo mejora nuestra propia vida, sino que también tiene un impacto positivo en las personas que nos rodean. 5. Desarrolla la empatía. La empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás, lo que nos permite conectar de manera más genuina con quienes nos rodean. Para cultivarla, es fundamental practicar la escucha activa. Esto implica prestar atención no solo a las palabras, sino también a las emociones y el lenguaje corporal de la otra persona. Evitar las interrupciones y mostrar un interés genuino en la conversación son aspectos clave. Además, es útil hacer preguntas abiertas que permitan a la otra persona expresarse plenamente y sentirse comprendida. La validación emocional, que consiste en reconocer y aceptar los sentimientos de los demás sin juzgarlos, también es crucial. Esto no significa necesariamente estar de acuerdo con todo lo que la otra persona dice o siente, sino mostrar respeto y comprensión hacia su perspectiva. Para desarrollar la empatía, también es importante ampliar nuestra perspectiva y ser conscientes de nuestras propias experiencias y prejuicios. Esto se puede lograr exponiéndose a diversas culturas, historias y puntos de vista. Leer literatura, ver películas y participar en actividades que representen diferentes realidades puede enriquecer nuestra comprensión del mundo y las personas que lo habitan. Asimismo, la práctica de la autorreflexión es vital. Tomarse el tiempo para reflexionar sobre nuestras propias emociones y reacciones nos permite ser más conscientes de cómo podemos estar influidos por nuestras experiencias y cómo éstas pueden afectar nuestra capacidad para empatizar con los demás. La empatía no es solo una habilidad innata, sino una que se puede desarrollar y fortalecer con el tiempo y el esfuerzo consciente. Al hacerlo, no solo mejoramos nuestras relaciones interpersonales, sino que también contribuimos a crear un entorno más comprensivo y compasivo en todas las áreas de nuestra vida. Para fortalecer esta habilidad, es fundamental practicar la escucha activa. La escucha activa no solo requiere prestar atención a las palabras de la otra persona, sino también observar su lenguaje corporal, tono de voz y expresiones faciales. Esto nos permite captar matices emocionales que podrían no ser evidentes a través de las palabras solamente. Al escuchar de manera activa, demostramos a la otra persona que valoramos su perspectiva y estamos dispuestos a entender su punto de vista sin juzgarlo. Además, hacer preguntas abiertas que inviten a la otra persona a compartir más sobre sus sentimientos y experiencias puede fomentar una comunicación más profunda y significativa.
La validación emocional también juega un papel crucial en el desarrollo de la empatía. Validar las emociones de los demás implica reconocer y aceptar sus sentimientos, incluso si no estamos de acuerdo con ellos. Esta práctica fortalece la confianza y el respeto mutuo, esenciales para cualquier relación saludable. Este enfoque nos ayuda a reconocer y desafiar nuestros propios prejuicios y suposiciones, permitiéndonos ver las situaciones desde diferentes ángulos. La autorreflexión también es una herramienta poderosa en este proceso. Reflexionar sobre nuestras propias emociones y reacciones nos ayuda a comprender mejor cómo nuestras experiencias pasadas influyen en nuestra percepción del mundo y en nuestra capacidad para empatizar con los demás. Practicar la empatía no es solo un acto altruista, también nos beneficia personalmente al mejorar nuestras habilidades de comunicación, aumentar nuestra inteligencia emocional y fortalecer nuestras relaciones. 6. Mantén una mente abierta. Una habilidad esencial para el crecimiento personal y profesional. En la vida, nos enfrentamos a una variedad de situaciones, personas y perspectivas que pueden desafiar nuestras creencias y suposiciones. Una mente abierta nos permite recibir y considerar nuevas ideas sin prejuicios, lo que fomenta el aprendizaje continuo y la adaptación. Al mantener una actitud receptiva, podemos explorar diferentes enfoques y soluciones a problemas, lo cual puede llevarnos a descubrimientos valiosos y a una comprensión más profunda del mundo. Además, esta apertura promueve la empatía y el entendimiento hacia los demás, ya que nos anima a valorar y respetar las experiencias y puntos de vista ajenos, incluso si son diferentes a los nuestros. En el ámbito profesional, esta actitud puede ser crucial para colaborar eficazmente con colegas y para innovar, ya que la flexibilidad mental y la disposición para aceptar críticas constructivas son fundamentales para el éxito y el desarrollo en cualquier campo. Mantener una mente abierta no significa aceptar todo sin cuestionar, se trata de equilibrar la receptividad con el pensamiento crítico. Es importante evaluar nuevas ideas y perspectivas con discernimiento, integrando aquellas que realmente aportan valor a nuestra comprensión o práctica. Cultivar una mente abierta requiere también una dosis de humildad, reconociendo que nuestras propias creencias y enfoques pueden ser limitados o imperfectos. Adoptar esta mentalidad no solo enriquece nuestras interacciones sociales, sino que también amplía nuestras oportunidades de crecimiento personal. Al desafiarnos a nosotros mismos a cuestionar nuestras certezas y explorar nuevas formas de pensar, estamos invirtiendo en nuestro desarrollo continuo y en nuestra capacidad para enfrentar los cambios y desafíos de manera efectiva. Vivimos en una era caracterizada por una rápida evolución tecnológica, social y cultural, y para navegar estos cambios de manera efectiva, es crucial no solo estar informados, sino también ser receptivos a nuevas ideas y enfoques. Una mente abierta nos permite ver más allá de nuestras creencias preexistentes y consideraciones personales, brindándonos la flexibilidad para adaptarnos a diferentes contextos y realidades. Esta disposición a considerar diferentes perspectivas y aceptar nuevas informaciones no solo enriquece nuestro entendimiento del mundo, sino que también nos permite responder con mayor eficacia a situaciones inesperadas o desafiantes. En el ámbito laboral, por ejemplo, ser capaz de integrar diversas opiniones y enfoques puede llevar a soluciones más creativas e innovadoras, fomentando un ambiente de trabajo colaborativo y proactivo. Además, una mente abierta facilita el aprendizaje continuo, ya que nos anima a explorar nuevas áreas de conocimiento y habilidades que pueden abrir puertas a oportunidades inesperadas y mejorar nuestra adaptabilidad en un entorno laboral en constante cambio. Al estar dispuestos a desafiar nuestras propias ideas, no solo evitamos caer en la complacencia, sino que también fomentamos un desarrollo personal más profundo y una mayor comprensión de nosotros mismos y de los demás. Este enfoque crítico y reflexivo ayuda a prevenir la rigidez mental y el pensamiento dogmático, promoviendo una mentalidad más flexible y resiliente. 7. Mantén la perspectiva.
En tiempos de estrés o desafío, es fácil perder de vista el panorama general y quedar atrapado en los detalles menores que parecen insuperables. Para mantener la perspectiva, es crucial tomar un paso atrás y evaluar la situación desde un punto de vista más amplio. Pregúntate a ti mismo si los problemas actuales son realmente tan grandes en comparación con el conjunto de tu vida. Esto implica reconocer y valorar los aspectos positivos, los logros y las oportunidades que tienes, en lugar de centrarte únicamente en las dificultades. Recuerda que muchas veces, lo que parece una crisis en el momento puede verse como una anécdota menor con el tiempo. Al mantener una visión equilibrada, puedes abordar los problemas con mayor calma y eficacia, evitando decisiones impulsivas que podrían agravar la situación. Además, la perspectiva puede ser enriquecida a través de la empatía y la conexión con otros. Compartir tus preocupaciones con amigos, familiares o colegas puede ofrecerte una visión externa y objetiva que tal vez no habías considerado. Escuchar las experiencias y consejos de los demás puede ayudarte a poner tus propios problemas en contexto y a ver que no estás solo en tus desafíos. También es beneficioso recordar que la vida es una serie de altibajos y que las dificultades actuales no definen tu futuro. Practicar la gratitud y enfocarse en lo que tienes, en lugar de lo que te falta, puede transformar tu manera de ver las cosas. A menudo, los problemas parecen menos abrumadores cuando te das cuenta de que hay aspectos de tu vida que son estables y positivos. Mantener la perspectiva es un ejercicio constante que requiere reflexión y conciencia, pero sus beneficios son invaluables para tu bienestar emocional y mental. Mantener la perspectiva es un arte que implica una constante reevaluación de cómo percibimos nuestras circunstancias y nuestra posición en el mundo. En momentos de crisis o dificultad, es fácil quedar atrapado en un ciclo de pensamientos negativos y limitantes que pueden magnificar el problema y nublar nuestro juicio. Para evitar esto, es útil desarrollar la habilidad de distanciarse mentalmente de la situación. Este distanciamiento no significa ignorar o minimizar los problemas, sino más bien evaluarlos con una visión más clara y objetiva. Reflexiona sobre lo que realmente importa en tu vida y pon tus problemas actuales en perspectiva comparándolos con tus objetivos a largo plazo y tus valores fundamentales. Esto puede ayudarte a ver que, aunque los desafíos son reales, no definen la totalidad de tu existencia ni tu capacidad para superarlos. La vida está llena de incertidumbre y eventos inesperados, y mantener una actitud flexible te permitirá adaptarte mejor a los cambios. En lugar de resistirte a lo que no puedes cambiar, enfócate en lo que sí puedes influir y busca soluciones prácticas y positivas. Esto puede incluir establecer metas alcanzables, ajustar tus estrategias según sea necesario y reconocer los pequeños logros en el camino. Mantener la perspectiva también significa reconocer que el sufrimiento y el éxito son partes transitorias de la experiencia humana y que cada fase tiene su valor y sus lecciones. Al adoptar una mentalidad de aprendizaje y crecimiento continuo, podrás enfrentar los desafíos con mayor resiliencia y una visión más equilibrada de tu vida. Y así, amigos, concluimos nuestro viaje a través de la filosofía estoica. Gracias por acompañarme en este viaje hacia el descubrimiento de tu mejor versión. Espero que los consejos y estrategias compartidos te inspiren y te empoderen a dar los pasos necesarios para transformar tu vida. Recuerda que cada pequeño cambio cuenta y que el camino hacia tu mejor versión es una aventura continua llena de oportunidades. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando cómo transformar tu día a día con la filosofía estoica, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. No olvides darle like al video y compartirlo con tus amigos y familiares para que juntos podamos construir una comunidad comprometida con el crecimiento personal. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia una vida más estoica y significativa. Soy Estoicismo JM y nos vemos en la próxima.